Mañana, el psiquiatra Enrique Gali, si un adicto es o no un enfermo. Buenos días, doctor Gali, gracias por venir esta mañana. Buenos días, Beto, gracias por la invitación. La primera duda que vemos es que todos estos centros se han convertido en una especie de depósitos humanos donde va todo aquel que no se puede tener en casa, ¿no? Porque en el albergue que se ha incendiado no solamente había adictos, había enfermos mentales, había ancianos, había adolescentes, había autistas, es decir, era una mezcla de absolutamente patologías totalmente diferentes. Gato, pericote, perro, pericote y gato. Bueno, te agradezco muchísimo esta invitación. Cuando sucedió la primera tragedia en enero, creo, yo mandé cartas a casi todos los medios de comunicación, no sé si a también, y nadie me dio bola, pues, ¿no? Como que eso pasa en el Perú. Te estaba viendo tu programa, me encantó esto de los héroes olvidados. Yo creo que estos son los héroes ignorados. Hemos matado, somos la sociedad peruana, a más de 40 de enfermos mentales. Y esa es la palabra, enfermos mentales. La digna madre vive en la época pues, del siglo XIX todavía, es una lástima. La comunidad terapéutica se inventó en el siglo XIX, yo comencé a practicarla por los años 70, un poquito después que ella aparece, porque se instaló en el Arco Herrera, con el profesor Saavedra, Honorio Delgado, Mariátegui y toda esa gente. Hicimos comunidad terapéutica, pero la comunidad terapéutica ahora es un fracaso. Eso no cura nada. Los adictos son enfermos mentales, son enfermos psiquiátricos. Eso está reconocido hace 20 años. Y eso sí tiene que ser tratado por psiquiatras. Y lo que pasa es que, como dices tú, es indignante. Están muertos cerca de 50, más de 40 personas, seres humanos, la mitad de ellos adictos, que también son enfermos mentales, y los otros esquizofrénicos, deprimidos, neuróticos, con trastorno de conducta. Es decir, hemos quemado vivo. La sociedad peruana quema vivo a sus locos. Eso es inconcebible en ninguna parte del mundo. Estamos en la época de las brujas. Vicenzo Chiarugi, antes de Pinel, porque Pinel no fue el pionero de la psiquiatría moderna, sino Chiarugi, antes de la Revolución Francesa, unos 7, 8 años antes, en Florencia, tuvo el duque que gobernaba, le dio el favor a los 30 años e instaló el Hospital San Bernardino. Yo lo he visitado, ahora es un museo, como el Arco Herrera debía ser un museo. Los manicomios en Europa y en Estados Unidos son museos, ya no existen más manicomios. Entonces, que saquen a los pacientes del Arco Herrera, que se pueden sacar. Hay un pabellón de agudos, como lo tiene el Noguchi, por ejemplo, y que el resto de camas se usen para esta pobre gente. Y que los privados también intervengan. Esta culpa la tenemos todo. Y comencemos por las compañías de seguros. Los seguros no reconocen tratamiento psiquiátrico. No drogadicción psiquiátrico, ni fármacos psiquiátricos. El 30% de la población mundial tiene depresión. Y los seguros lo saben. Y no reconocen ningún tratamiento. Solo pasa en el Perú. Y los gobiernos que lo... Y el ministro de Salud, ¿qué dice a las medicinas? Tenemos la medicina... No, el ministro de Salud está metido debajo de su cama. Tenemos la medicina... Cuando se trata de payasear, de salir a hacer jogging, ¿no? De hacer carreritas, ahí lo vemos en chorcito. Yo lo quiero mucho, él ha sido alcalde, pero como ministro es un buen... Es referee, que me disculpe mi amigo. ¿Quieres que te diga? ¿Qué hace? ¿Y cómo se le da licencia para que los municipios den licencia para unas casas de salud? ¿Cómo es eso? Yo no sé cuántos ministros de salud hubiesen caído por estas muertes. Pero yo no entiendo el ministerio que hace, es una lástima. Claro, nosotros estamos en este momento en el borde de una censura ministerial por 8 personas que han muerto y el ministro de Salud está de lo más pancho con 40 muertos. Increíble. Pero no solo el ministro de Salud, son todos los gobiernos de turno. Yo vengo diciendo esto hace 20 años. Beto, aquí tú me has invitado, no sé si en en otro canal, algunas veces, muchos años atrás, más por el tinte político, pero aquí me invitaba Hildebrand, hasta hace 10 años que estuvo aquí, y era caserito. Y hablábamos de los problemas de salud mental. Bueno, entonces, no existe el tema de salud mental en los programas de salud pública, porque ¿a dónde puede llevar una familia a su familiar con problema de adicción, con problema de neurosis o cualquier problema mental? ¿A dónde? Ese es el problema. Solo tenemos el Valdizán, que tiene un servicio previo, el Valdizán, el Hospital Valdizán. Si el paciente reúne una serie de requisitos, ingresa a un mes de desintoxicación y de ahí va a Ñaña. Y hay 50 camas en Ñaña.
se supone que hay 5.000 adictos y hay 50 camas. Que me disculpe la madrecita esa, pero esto es una enfermedad y se cura con medicinas. Antes no existían, por supuesto, pero hace 15 años que existen pastillas para disminuir la apetencia, el litio y los antiepilépticos. Y con todos estos fármacos, esta farmacología que hay, ¿cómo la va a manejar un psicólogo? Pero hay un intrusismo, la psiquiatría en el Perú lo hacen el psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, reumatólogos, claro. Acá lo hacen mundo. los curas o los exadictos. También, y en este caso los curas, expresidiarios también, ¿no? Sí, presidiarios, delincuentes comunes, pues no, esto es una barbaridad, esto es lo que estamos haciendo. Es decir, el país como da un presupuesto para salud mental que es una porquería, entonces los ministros maquillan, pues, ¿no? Uno dice ejercicio y deporte, el otro dice esto, pero la salud mental es la cenicienta. Y no solamente, pues, digo, la sociedad y nosotros todos somos culpables, porque los gobiernos de turno no les interesa un comino. ¿Cuándo la salud mental y la psiquiatría comienza a florecer en Estados Unidos? Cuando Kennedy, como presidente, y tenía un hermanito con problemas, entonces dio un discurso nacional y los americanos superaron a los europeos ahora en investigación, en lo que se refiere a investigación. Vamos a revisar algunas de las características de estos centros que desde ya nos queda claro que son perversos y que no son centros de rehabilitación, que son almacenes de gente y además privada de su libertad ilegalmente, ¿no? Por 1 y 2 años. En primer lugar, con juez. Son cárceles. Cárcel. Son cárceles privadas, es decir, a un exadicto, a un exrecluso, se le ocurre poner su propia cárcel. Ayer acá el alcalde de Chosica, Luis Bueno, nos ha dicho que hay que tener contrato de arrendamiento, RUC, ¿no? Y autorización del municipio y listo. Ya puedes poner tu propia cárcel y cobrar y hacerlos trabajar gratis, porque eso es, ¿no? Así es. ¿Esta privación de libertad, por ejemplo, es una constante en el tratamiento de la enfermedad mental? No, el año pasado recién, porque hasta el año pasado uno me metían preso y tenía muchos problemas por internar, porque podías ir, y te enjuiciaban, y yo por ahí he tenido algún juicio, todo psiquiatra tiene algún juicio, y psiquiatra que ha hecho práctica también tiene un suicidio bajo sus espaldas, decía el profesor Merete. No, era muy difícil. Hace un año que sí, si firma un familiar, ya se puede hospitalizar a la fuerza. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, acá sí. Pero ahora, a estos como no son supuestamente enfermedades y como supuestamente no son pacientes, sino son adictos, degenerados, pues pobrecitos. Mira, Beto, no sé si tú tomas alcohol o todos beben alcohol, mucha gente bebe alcohol. Solo el 10% se vuelve alcohólico. De los consumidores de cocaína por la vía nasal, y Freud fue un consumidor de cocaína, ¿y por qué el psicoanálisis a qué se debe? Que no me vengan los psicoanalistas, Freud se comía 3-4 gramos diarios de cocaína y hacía prueba de fuerza muscular y le mandaba a su novia y le decía, oye, cómete medio gramo que te pone vital. Entonces, que no me vengan. No había muertes hasta 1975, cuando se consumía por forma nasal. Todos los políticos y presidentes y de este país, de todos los países del mundo, la bohemia, la gente de dinero, ha consumido y sigue consumiendo cocaína y no hay muertos. No hay muertos. La cocaína mata y nadie los encierra. La cocaína mata cuando tú te la pones endovenosa o cuando la fumas. La pasta básica. La pasta básica tampoco mata, para que veas, porque solo tiene 20 o 30% de cocaína. ¿Ya? Entonces se mueren de sida, se mueren de tuberculosis, se mueren encerrados presos por se ven ladrones, la pasta psicopatiza, pero no mata. Entonces es un engaño también de los psiquiatras que tienen estas casas de reposo para llenarlas, que la marihuana y la cocaína son drogas malignas. No, mentira. Y no solamente eso, doctor, sino que en estos centros se encierra, por ejemplo, a adolescentes que se han enviciado con los juegos electrónicos. Y muchos de estos son consumidores. Son consumidores, no son adictos. Por eso te digo, solo el 10% de los que consumen cocaína por vía nasal se hace adictos. Es decir, yo tengo amigos, compañeros, colegas que consumen cocaína y algunos de ellos todos los días, hace 40 años, 50 años. Y tienen 70 años o más, y tienen varias familias, responsables, trabajan todos los días, no toman, no fuman, pero como antidepresivos usan la cocaína, como lo usaba Freud para inspirarse en sus estudios. Y no mata a nadie. Pero en 1975 los gringos se les ocurrió echarle bicarbonato de sodio pues, a la cocaína, al polvo. Y ¡plac! Salió pues el crack, la piedra, más permanganato de potasio, no sé qué otras vainas. Y entonces ahí comenzaron a morirse porque lo fumaban, chicos de 20 años, de infarto cerebral, infarto cardíaco. Entonces ahí comenzó Estados Unidos a irse en contra de nosotros, y los pobres cocaleros y la pobre gente. Cuando acá chacharon su coca y la siguen chachando todo el mundo en el Perú. Ahora,
hay una teoría, ¿no es cierto?, que todo esto se debe a que hay una ley en el Congreso que tenían que reglamentar y entonces como no se ha reglamentado pasa todo esto, como si las leyes mágicamente resolvieran el problema. ¿Qué de todo esto es lo peor? Es decir, la mezcla de edades, la mezcla de patologías, el hacinamiento, la privación de libertad, la explotación, porque hay ahí una especie de nueva esclavitud, ¿no es verdad? Este taller de imprenta... Sí, trabajaban los loquitos, claro, los enfermos qué mentales. maravilla, Maravilla. Parece del siglo XIX esto, qué barbaridad. ¿Qué, Tú sabes que en el siglo XIX los locos, las putas y los delincuentes estaban todos juntos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace Chiarubio, pues rompe las cadenas, libera a los locos y se los lleva al Hospital San Bernardino. Y ahora están igual, estamos viviendo esa época. En el Perú hemos regresado. Hemos regresado hace 200 años atrás. La reforma psiquiátrica se acabó acá. Los manicomios no se cerraron, siguen los manicomios y sigue la sociedad peruana, los seguros privados y el gobierno se cierran los ojos, no existe acá salud mental. Es decir, cuando Alan García, yo voté por Alan García porque él dijo en 24 horas sube las medicinas, yo estoy en París y aquí son las medicinas más caras del mundo. Y Alan García no bajó un sol, siguen subiendo y subiendo tenemos las medicinas más caras del mundo. Voy a pedir a control que coloquen el nombre del psiquiatra, por favor, que todo el mundo pregunta con quién estoy conversando y no está puesto el nombre. Gali, puedo decir lo que me da la gana, tengo 40 años haciendo esto. Bueno, a ver, en principio que cualquiera pueda abrir un centro de rehabilitación es una aberración. Una aberración total. Como la aberración que hizo Fujimori, que una farmacia no la puede abrir un médico. O sea, cualquiera puede abrir una farmacia, ¿sabes? Pero no un médico. Mira, pues, si no es enajenado este país. Vamos a lucrar, tantos pacientes tengo yo para una farmacia me va a dar, o sea, voy a tener tantos pacientes que una farmacia va a ser solo para mí. Ok, pero si se prohibiera que los privados abrieran estos centros, eso no termina el problema. No. ¿En manos de quién tendría que estar? Es una públicos y privados. Estatal. Ambos, públicos y privados. Lo que pasa es que los privados, como los seguros no reconocen, yo te voy a dar una muestra en Argentina. Tengo un amigo que nos visita y a él, doctor Nizam, me ha visitado a sus centros con los cuales no comparto algunas ideas, pero otras no. Él ha sido mi discípulo. Entonces, él ha venido acá y le hace un tratamiento medio de comunidad y le das pepas por aquí, por allá y el otro. Nada que ver, pues, él está en otra etapa. El DIN americano, que lo decía Nora Volko, que es una mexicana que la conozco, he estado en Argentina varias veces, tratamiento de desintoxicación el primer mes y después tratamiento con antiepilépticos, con antidepresivos y con litio, la mayoría de ellos. Porque ¿sabes qué pasa con los adictos? Es que no se sabe ya cuál es el huevo y la gallina. Up and down, up and down, up and down, ¿qué significa? Bipolar. Entonces, o los bipolares, 30% de los adictos se curan, ¿por qué? No es porque no existe todavía un tratamiento para el adicto. No existe. Entonces, mientras no exista, el 30% se cura porque pues, son secundarios a una esquizofrenia, una depresión, a un bipolar. Tú le curas la enfermedad y se curaron, pues. Pero ese 10% de la población que se vuelve adicto no tiene tratamiento, solo tiene ahora medios de contención química y tienen que tomar toda la vida. ¿Y cómo explica usted, doctor Gali, el fenómeno del Centro Victoria? Estos centros donde ponen a los adictos a cantar, a saltar, a rezar durante horas y horas y luego los mandan a vender mentas a la calle, ¿no? ¿Cómo es que esto se vuelve una terapia rehabilitadora? No, esos son cuentos, Yo he trabajado 12 años en el Hospital Gabriel Callao, Los Barracones. Yo he visto con el profesor Gersi, que era mi maestro, lo que pasa es que no publicamos, y Gerí publicó después, por los años 70 y tantos, ver a los primeros consumidores de pasta básica de cocaína. No sabíamos qué era, porque no tomaban, y llegaban locos, y llegaban con abstinencia, con alucinaciones, y no sabíamos qué era. Entonces ahí he visto yo, pues, lo que la pasta sí, la pasta y el crack que se fuma, y desgraciadamente nosotros le mandamos la coca a los gringos, y los gringos nos están exportando ahora el crack. Y ahora los niños y las jóvenes se están muriendo con crack, porque eso se mata, eso mata. Eso se consume en Estados Unidos, en Europa. En Europa son más inteligentes, consumen la cocaína nasal. Entonces, el problema está que tenemos que ver, que considerar a estos pacientes, que son pacientes, son enfermos mentales, y nosotros no tenemos el tratamiento, y lo único es contención. Si le damos valproato o litio, vamos a disminuir la apetencia, y si le damos pregabalina, ya no usar diazepínicos, porque el problema es que tú le das a este paciente diazepínicos, tranquilizantes, ansiolíticos, y se pegan, se hacen adicción al ansiolítico. Porque generalmente es poliadicto,
¿no? Entonces, a lo que te decía yo es, el huevo y la gallina, estos se convierten en bipolares, entonces hay que hacerle un tratamiento como si fuera un bipolar, y ese es el tratamiento farmacológico que ahora se usa y está en boga en todo el mundo, pero ni Nisama creo que lo hace, ni muchos acá no lo hacen. ¿Qué ocurre cuando se mezcla en un mismo albergue, hospital, centro, a pacientes con adicción de drogas, con pacientes autistas, con pacientes psicóticos? ¿Se empeora la patología? ¿Cuáles son los riesgos de este hacinamiento que hemos visto y que se repite en la mayoría de los centros? Bueno, el riesgo no es tanto mezclar a los pacientes porque todos son enfermos mentales, ¿no? El riesgo está en el que no tiene tratamiento. Si esa enfermedad, si tú eres un diabético y te meten en una comunidad terapéutica para curarte la diabetes, te mejorarán, pues, te relajarán, sí. Y la meditación, el rezo, la oración ayudan al metabolismo cerebral. Yo tengo un aparato hace 15 años y he hecho experimentos con eso, claro que sí, claro que ayuda, todo ayuda, pero no cura. No cura, eso no cura. Entonces, lo importante es el tratamiento, no tanto mezclarlos. Es decir, yo trabajaba en el Arco Herrera donde teníamos esquizofrénicos, drogadictos, el pabellón 20 era el pabellón de Honorio Delgado, el exclusivo de Olfero Saavedra y Mariette, y ahí teníamos de todo, pero teníamos pabellones, o sea, un pabellón donde estaban solamente los adictos, ¿no? Es decir, no podíamos mezclar. ¿Por qué no se puede mezclar? Porque el adicto, sea porque llega con el consumo por su conducta psicopática, o desinhibida, ¿no? Un lóbulo frontal medio malogrado ya, o porque la droga lo lleva a psicopatizar, porque eso también es verdad. Ya no es el consumo habitual, social, no. Es el consumo permanente, grande, por la vía que sea, y ya eres adicto. Entonces la droga te psicopatiza, te vuelve ladrón. Ya por la droga tú haces cualquier cosa, puedes cometer un crimen. ¿Okay? Entonces, ese tipo de pacientes son manipuladores, son psicópatas. Entonces tú no puedes mezclar el psicópata con los neuróticos porque los van a abusar, los van a maltratar, los pueden violar, ¿no es cierto? Con un niño, imagínate, autista o lo que fuera. Y a los pobres psicóticos los van también a tontear o les van a quitar su comida o qué sea. Entonces tienes que tenerlos en ambientes separados, eso es obvio. Pero no es lo fundamental, como dice Nisama. No, acá lo fundamental es que el gobierno y obligue a las empresas privadas, a los seguros a tener... Yo te digo el caso de Argentina. En Argentina se reconoce hasta 6 meses de hospitalización y el Seguro Social les paga a los psiquiatras, a los psicólogos y a la clínica por 6 meses y medicina por 6 meses, que claro, allá valen 5 veces menos. Que un paciente acá no podría pagarlo, porque es carísimo, ¿no? Sería carísimo, muy caro. ¿Cuál es la diferencia entre un consumidor y un adicto? Porque hay todavía alguna confusión. ¿Cuál es la diferencia de grado entre uno y otro? Muy buena pregunta. El adicto no puede vivir sin la droga. No puede dejar 1, 2, 3 días sin consumir droga. El adicto tiene que tener droga. El consumidor social, el consumidor de fin de semana, llega el viernes o los jueves, los chicos como ahora que están, pareciera ser, por ejemplo, en México se está ahora consumiendo más éxtasis que cocaína. Acabo de ver una publicación. Entonces, esos consumidores de fin de semana, no es que todos los días están recurriendo al éxtasis, no es que todos los días están consumiendo cocaína. Claro, pero... Ese es uno. 2. Pero mientras lo pueden controlar no son adictos, digamos. No, así es. 2. El consumo en la mañana. Yo he sido adicto a la nicotina, que es la que más mata. La droga que más mata es la nicotina. Ah. Y yo cuando comencé a fumar en las mañanas me di cuenta que ya estaba adicto. Cuando uno se levanta y lo primero que hace... Sí, su café. Eres adicto al café. Sí, tú, si no te levantas de la cama, ¿ok? Yo también. Yo me lo tomé acá abajo, ahora no había. Bueno, después tu cigarrito. Y si no, la cocaína o lo que fuera. Entonces, si la persona se levanta pensando en consumir, ya es adicta. Es adicto, totalmente adicto. Pero quiere decir que me está diciendo usted que hay consumidores de años que siguen siendo consumidores sociales. Sí, 90%. Y solo el 10% se vuelve adicto. ¿Y no generan adicción? No generan adicción. Por eso, si uno tiene tendencia a la adicción, mejor no meterse claro, pero en problemas. Es una afirmación que dicha en televisión puede parecer una apología de la droga. Pero por supuesto, si quiere yo lo digo. Es que debe no lo diga. Es que te lo digo que se debe legalizar la droga, pues lo dijo Vargas Llosa, porque no lo puedo decir yo. Claro que sí. Y lo vengo defendiendo hace 30 años. Estos gringos de porquería, pobres cocaleros.
No, señor, que el gobierno se encargue pues del problema. Yo no digo que se puede hacer como dice también Vargas Llosa, no puede ser de un día a otro. Eso tiene que ser muy lento y paulatino, ¿no? Pero la coca no mata. Son cuentos, pues. La coca mata cuando tú dependes qué vía la uses y cómo la uses, ¿no? Claro, cuando ya a tu edad todavía estás más jovenzón, aunque ya veo que los dos estamos perdiendo Camino al Calvario. perdiendo pelo. Entonces, estamos mostrando la testosterona, pues usando con sombrero. Entonces, tú sabes la historia. Mostrando la testosterona. Claro, tú sabes por qué se usa el sombrero. Porque los viejitos siempre ¿por usan qué? como yo, los viejitos como yo usan sombrero. Pues, saludan así, le muestran pues la virilidad a las damas, ¿no? Claro, porque la pérdida de pelo la testosterona. está causada por la testosterona. Ah, muy interesante. Es un buen consuelo en todo caso. Es un buen consuelo. O sea, hay que darle un toque de humor Me voy a a comprar un drama. sombrero hoy día mismo. Sí, hay unos muy buenos chinos baratos. Tú sabes que fui a Praga a comprar un sombrero y dije, uy, 2 euros, qué barato. Mira, cuando llegué a Lima era chino. En Praga. En Praga. Piel de conejo. Qué Bueno, entonces, ahora los ex adictos y los ex presidiarios que se sienten rehabilitados, se sienten diplomados en adicciones, ¿no? Yo creo que habría que decirle a la gente que el hecho de que alguien haya salido del Lurigancho y haya dejado de consumir drogas no es un diplomado en Harvard, ¿no? Claro. O sea, esos son las credenciales, esos son los diplomas. Esa es la mayoría. Y mira, de vida. Y ¿sabes qué? A mí me invitaron a entrar a Cedro, pero cuando lo tenía Castro de la Mata, fue mi profesor, ya murió, farmacólogo. Y todo el entorno de Cedro, y hasta ahora el entorno tú verás en Cedro, no hay un psiquiatra, todos son psicólogos. Yo me resistí y dije, no puede ser la psicología, ¿por qué va a manejar las drogas? Si son problemas médicos, y te lo digo hace 30 años. Y ahora tú ves, ¿quién es la directora de vida? Una profesional excelente, psicóloga, investigadora y todo lo que quieras, pero ¿cuándo ha visto un drogadicto en su vida? Yo he tratado miles de drogadictos, pues, y no soy especialista en adicciones. Entonces, que no me vengan, pues, estamos invadidos por todos lados. Cedro, puro psicólogo, no hay un psiquiatra. Entonces, escuché que de vida, Cedro, los sociedades de psicólogos, esto y el otro y el ministerio estaban haciendo la ley y no sé qué vaina. ¿Y psiquiatras? ¿Por qué crees que hay pocos psiquiatras en este país? Porque se mueren de hambre. Unos cuantos tenemos pacientes. Porque todos los pacientes son vistos por los neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, clínicos, porque hasta los reumatólogos... Curas y monjas. Curas y monjas, eso es así. Sí, mi padre Piñero me quitaba pacientes, mi amigo. Yo fui una vez a visitarlo, una vez tenía una cola ahí hasta las 11 de la noche tenía pacientes. Bueno, pues, pero curaba con la oración por lo menos, si no nos internaban y nos esclavizaban, ¿no? Bueno, nos están preguntando... Usted atiende en la clínica Ricardo Palma, sí. para el que puede y para el que no puede. Bueno, esa es una buena pregunta. Para el que no puede, yo ya trabajé 18 años para el Estado y la atendí gratis. Pero no. De junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses al año, la clínica Ricardo Palma, el suscrito en particular y la Universidad Cayetano Heredia, hacemos un despistaje gratuito, una sola consulta, gratuito, y yo estoy incluido ahí, para los descartes de enfermedades psiquiátricas, adictos y lo que fuera. Esto es... En la avenida, la clínica Ricardo Palma es... está en sí, en la avenida Jaime Prado, claro. 16. ¿Solamente entre julio Y septiembre. ¿Qué días, qué horas? Todos los días, de lunes a viernes, porque hacemos docencia. Entonces, claro, tenemos que ver el paciente con 2 o 3 muchachos, 2 residentes. Otra cosa que hemos observado en estos casos tan horrendos es que muchas madres, que por supuesto van a vivir llenas de culpa por haber internado a sus hijos en estas trampas mortales, llevaron a los chicos ni siquiera por consumo de drogas, sino por otras adicciones, entre comillas, ¿no? Al Nintendo, al PlayStation, o ludópatas que se van a jugar a las maquinitas. Trastornos de conducta. ¿Qué adolescente no tiene trastornos de conducta? ¿Esas son adicciones, doctor? No, sí hay adicciones, pero ya cuando se tiene años en este consumo, ¿no? Pero a esa edad, pues, son trastornos de conducta, como adolescentes. Eso tiene que tratar ambulatorio. Pero la gente es ignorante y pobre. Entonces dice, oye, tú sabes, discúlpame, hay tanto para hablar. En los últimos 15 años se han cerrado casi 800 camas de psiquiatría privadas. ¿Por qué? Porque no, pues los psiquiatras no tienen dónde internar, y tampoco la gente no quiere invertir en internar en psiquiatría, porque no es negocio.
porque los seguros no te reconocen medicina, no te reconocen nada, ¿no? Esto es toda la seguridad social y salud en sus manicomios, ¿ok? Entonces, ese es el problema, que pero se van cerrando además, camas y se van abriendo, y tú sabes que dicen que hay cerca de 4 o 5 mil. De Vida dice, hay 200 comunidades y solamente hay 200 pacientes. Oye, ¿cómo? Entonces, hay un paciente por comunidades, ¿cómo es eso? Es decir, perdón, 800 pacientes en 200 comunidades, 4 pacientes por comunidad. Entonces, no entiendo ese informe de Vida. Y resulta que hay más de 4.000. Es decir, yo me he enterado por familiares de pacientes que hay en Chiclayo, Trujillo, Piura, y algunos medios como haciendas, y hay como fundos, y muy bonitos, y de mucho... Porque la gente con dinero, claro, se va a Argentina, se va a México, se va a Colombia, o se va a Estados Unidos, o Cuba, a tratar a sus pacientes adictos. Pero el que no tiene dinero, ¿dónde los lleva? No, sí, incluso hemos escuchado ayer en los testimonios que buscaron el sitio por internet. Es decir, estas familias desesperadas no saben a dónde acudir, claro. Buscan en internet, encuentran Chosica, ¿no? Centro Dios es Amor, Cristo te ama o algo así, y van a ciegas y los internan, ¿no? Además autorizan, y eso es una cosa que me parece brutal, autorizan a que el hijo sea llevado a la fuerza, a golpes, a empellones, sea secuestrado, digamos, ¿no? Mira, cuando me decías qué hay que hacer, yo creo que se podría vaciar el Arco Herrera. Yo estuve ahí en el Centro Piloto de Rehabilitación de Salud Mental y nos fuimos a Olabegoya, es un hospital vacío. Y fundamos ahí creo que 100 camas ahora psiquiátricas. Está vacío ese hospital de tuberculosos. Llevarse algunos de esos y el Arco Herrera lo hace de salud mental para esta pobre gente. Y lo otro, obligar a todas las clínicas privadas, clínicas que ganan un montón de dinero, a que tengan servicios de psiquiatría y de adicción. Yo te voy a contar algo. Yo hace 2 años estuve con el decano, una reunión en Guatemala, el CICAT. Y Cayetano Heredia es la primera universidad en Latinoamérica que está haciendo desde el primer año, se le está enseñando a los estudiantes de medicina qué son las drogas, porque los médicos no saben absolutamente, de psiquiatría recién 3 semanas, y bueno, y de drogas menos, ¿no? Entonces, se les está enseñando qué cosa es el problema de las drogas, aunque sea una semanita, unos cuantos días, a todos los estudiantes de medicina. Ahí hay que enseñar la educación para la salud. Bueno, y la gente debería saber que nadie tiene nada contra los psicólogos, pero hay una diferencia fundamental. Un psicólogo no es un médico, un psiquiatra sí es un médico. Esa es toda la diferencia. Nada más. Ellos tienen que hacer psicoterapia, pero no comunidad terapéutica. Psicoterapia. Finalmente, ¿cuál es su posición frente a la adicción a la marihuana, si es que ésta existe? Un adicto a la marihuana, un fumón, como se dice coloquialmente, alguien que se levanta en la mañana y fuma un tronchito, ¿no?, que ya está con adicción, debe ser mezclado con enfermos mentales, adictos a la cocaína, adictos al éxtasis. Yo conozco también algunos adictos que pasan los 90 años a marihuana y que viven corriendo tabla todavía a los 90 años. Pues no me vengan con cuentos con la marihuana. Pues. ¿Por qué está legalizada en Holanda? ¿Y por qué se está tratando de deslegalizar o no se quiere vender a extranjeros? Porque los extranjeros se van a consumir drogas allá y el regreso, cuando regresan a veces tienen accidentes de tránsito, ya no solo son drogas, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tienen problemas Holanda. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué es legal? ¿Y por qué en una época, no sé, hasta ahora en California? Y además la marihuana es buena para algunas cosas de la salud. Yo no estoy haciendo apología de la marihuana ni de las drogas. En Estados Unidos se receta. Claro. Sí, claro. Hay consumidores médicos de marihuana. Consumidores médicos claro. para tumores y para una serie de cosas. Pero en todo caso, lo que creo que debe quedar claro, doctor, es que estamos ante un drama en el cual el remedio está siendo mucho peor que la enfermedad. Las familias se asustan porque encuentran un paquetito de marihuana en el blue jean del hijo y como consecuencia de ese hallazgo, que seguramente será preocupante, pero hay que poner las cosas en su real dimensión, condenan a un adolescente a una cárcel privada, a una reclusión que termina en tragedias como las que hemos visto, quizás porque la sociedad está demasiado ocupada en satanizar la droga, ¿no? Son degenerados. ¿No? Son degenerados. La gente, y por eso digo, héroes olvidados, ¿va? Muy bien, estos héroes ignorados, estos 40 se han inmolado por la salud mental del país. Ojalá que tu programa siga en esto y siga dándole, para que el gobierno concientizar a las autoridades, y porque ustedes tienen esta responsabilidad.
Y se han inmolado además en lo que debe ser la peor forma de morir, doctor. Imagínate, porque morir quemado vivo debe ser... Yo me siento, pero así... Yo la primera carta, cuando me enteré la primera, dije ya, desgraciadamente a Ollanta le está reventando todo este problema, pues. Pero cuando hubo el terremoto hace 4 años, y vinieron los colombianos, 3 años en Ica, vinieron los colombianos todos psiquiatras, psicólogos, especialistas en estrés postraumático. Después no tenemos Sendero Luminoso, tenemos terrorismo, tenemos desastres naturales, tenemos violencia, somos los más pegadores, Lima y Cusco, los más pegadores en el mundo, les pegan a las mujeres, violencia familiar, etcétera, etcétera. Cuando vinieron, ¿sabes lo que dijo Alan García? Nosotros con chicha y fútbol la cárcel cura, no, los regresó a todos. No, pues, estamos en un país chicha. Con chicha y fútbol. Total chicha y fútbol, es un país chicha este país. Entonces, este hombre se ha caído y se le ha venido todo encima porque... Por más que él quiera comenzar a abrir, pero ya el caldo de cultivo está ahí, está ahí. Lo que nos dice el estrés postraumático entonces nos lleva a pensar que somos un país enfermo mental. Enfermo mental, mira, tenemos casi entre el 30 y el 40% de enfermos mentales por ciento. Si consideras a los adictos, a los alcohólicos y a todos los enfermos, es altísimo. Ya no es somos altísimo. un país tuberculoso, mira, sino enfermo mental. Enfermo mental. Y yo te digo, ¿sabes qué? Aquí lo que se necesitaría, lo dije más de una vez, es una secretaría como hay, o un ministerio como hay en Israel. Porque con la guerra y todas esas cosas tienen un ministro de salud mental. Aquí porque el ministro pues, se tiene que ver los tuberculosos, los que tienen leptospirosis, el dengue y todas las vainas que tenemos. Entonces, encima la salud mental acá ha sido olvidada, pero totalmente. Tenemos un problema entonces serio de diagnóstico, porque el país tiene una enfermedad mental y el Ministerio de Salud está dirigido por un urólogo. Un urólogo, sí, pues, que es un buen árbitro. Gracias, doctor Gali, por haber venido esta mañana. Ya, muchas gracias. Regresamos después de una pausa con Luciana León y Eudes Simón aquí en Abre los Ojos.